Todas las personas tenemos un sentido interior con respecto a nuestro valor personal. Según lo que nosotros consideremos que valemos como persona, según aquello que nos da valor, es la forma en que vamos a pensar acerca de nosotros mismos, vamos a pensar acerca de las demás personas. Prácticamente esto va a construir parte fundamental de nuestra autoestima y de quién nosotros vamos a creer o pensar que somos en realidad. Somos muy valiosos para Dios y es muy importante que entendamos dónde está realmente nuestro valor y cuál debe ser el resultado de comprender esto. Yo soy Roberto Pérez, es un placer que hoy día estemos juntos nuevamente para compartir nuestro tiempo con Dios y sin más preámbulo te invito a que vayamos a nuestra lectura de este día. Éxodo 26, 1 al 14. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobre las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. El Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, puede ser un desafío enorme para tener una lectura devocional y poder aplicarla y poder comprenderla. En una primera lectura no siempre es fácil poder encontrar algo donde el Señor pueda hablarnos, o tal vez sí, ¿verdad? A veces mucho depende del momento, de lo que el Señor necesite decirnos y de lo sensibles que estemos también a su palabra. Y al leer un poco este pasaje, podemos encontrar algunas cosas importantes que Dios nos quiere decir. ¿Sabes? Algo que yo recordé al leer es el pasaje donde Pablo dice que nosotros tenemos un gran tesoro, pero en un vaso de barro, algo que es de mucho valor, pero cuyo exterior tal vez no se ve de tanto valor como se podría ver si viéramos lo que hay dentro de él. El tabernáculo en sí era una tienda sobria y sencilla en apariencia, no tenía nada que ver con los templos fastuosos, con las mega imágenes que había en las otras ciudades cananeas, en las ciudades cananeas, no tenía nada que ver con las imágenes cananeas, con los templos cananeos, es decir, el culto de Israel era un culto sobrio y sencillo, el tabernáculo era una construcción sencilla, poco llamativa externamente. Y obviamente cuando hablamos del tabernáculo sabemos que una parte importante del tabernáculo, su propósito principal es una figura acerca de Cristo, y esto también nos recuerda la palabra donde dice le veremos, pero sin atractivo para que no le deseemos. Es decir, que el valor de Cristo no está en lo llamativo que era su apariencia externa o en lo llamativa que pueda ser en sí la fe en Cristo Jesús, sino que el verdadero valor está en qué es lo que está dentro. Lo primero que se construye es el arca, que es la presencia de Dios. Y esto nos dice a nosotros lo importante que es la presencia de Dios, el lugar que debe ocupar en nuestra vida, lo más primordial, lo precioso que es, lo pura que es su presencia. Pero luego, cuando pensamos en el exterior del tabernáculo, nada podría hacer suponer que dentro del tabernáculo
habría algo tan hermoso como el arca, y en el arca la Shekinah o la gloria, la nube desde la cual Dios hablaba con Moisés y que era la gloria misma de Dios. Y sabes, al meditar en nuestra vida, nosotros tal vez el aspecto externo de nuestra vida, en nuestro aspecto externo puede no ser muy llamativo, puede no ser muy atrayente. Aún en términos humanos, cuando hay belleza física y cuando hay, bueno, cosas que puedan, no sé, ropas de caras o cosas así, aún así el aspecto externo de un ser humano es simple en comparación con Dios. Pero realmente lo que para nosotros nos da el valor es que dentro de nosotros habita la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios, vive en nuestro corazón, vive en nuestro interior. Esto que es tan difícil de entender. Tal vez nadie hubiera imaginado al ver ese tabernáculo tan sobrio, tan sencillo en apariencia externa, nadie podría haber imaginado que dentro de ese lugar habitaba y venía el Dios Todopoderoso a manifestarse. Y esto es algo tan glorioso. Tengo algunas cosas que creo que podemos hoy meditar interesantemente. Primero, había querubines grabados en las cortinas. Y es interesante porque los querubines de alguna forma daban una señal de lo que había dentro. Cuando Cristo está en una vida, siempre hay una señal externa, siempre hay algo que se manifiesta, siempre hay algo que está ahí, indicando que hay una diferencia en la vida de la persona. Y obviamente la sobriedad. Qué importante es que tengamos una vida sobria. Si Cristo está en nosotros, necesitamos ser sobrios. Ser sobrio no significa ser una persona amargada, ser una persona que no se ríe, sino sencillamente es ser sabio, tener dominio de nosotros mismos en nuestra forma de vivir. Qué importante es esto. Otro aspecto importante es la humildad. No necesitamos hacer alarde. No necesitamos nosotros andar comunicando que Cristo vive en nosotros. Nuestra forma de vida, nuestra humildad debe ser un aspecto de nuestra vida que nos abra puertas para testificar de Cristo a las demás personas. El apóstol Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que cuando no hay humildad, cerramos la puerta para testificar a las demás personas. La humildad trae un favor automático sobre una vida y es importante que seamos humildes en nuestra forma de vivir para que las personas crean que realmente Cristo vive en nosotros. Y una última cosa interesante es la cobertura y la protección del Señor. Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege. Y qué glorioso es esto, porque había toda una capa para proteger la tienda, que consistía en pieles que protegían las cortinas. Dios entiende nuestra fragilidad y Él nos protege. Aún sin que se lo pidamos, Dios nos protege y eso nos permite a nosotros vivir confiados. Estoy siendo sobrio en mi forma de vivir, estoy mostrando humildad en mis actitudes y sobre todas las cosas, cuando yo pienso en mí como persona, ¿qué es lo que me hace valioso? ¿Lo que yo pueda hacer o a quien tengo viviendo en mi vida, que es al mismísimo Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo? Si yo entiendo y creo que el Señor vive en mí, cada día voy a poder glorificarle y sobre todo voy a entender que el valor de mi vida está determinado porque soy su hijo y su presencia está en mí. Y esto me ayudará a tener el tipo de actitudes que Dios espera que tenga. Te quiero animar mucho en este día y yo también he tomado aliento en este día al leer estas palabras, a que demos gracias a Dios por su protección, a que demos gracias a Dios porque Él todo lo hace perfecto. Y este es otro mensaje que nos deja el tabernáculo. Cuando nos ceñimos a su plan, cuando nos ceñimos a sus instrucciones, podemos esperar que el Señor nos bendiga grandemente. Vivamos una vida humilde y sobria y sobre todo, nunca olvidemos que dentro de este cuerpo, que dentro de esta vida, en algo que es imposible entender racionalmente, vive el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor, aquel que nos dio vida y aquel que nos lleva a la vida eterna. Sirvámosle con amor y vivamos en santidad delante de Él. Tengamos las actitudes que Él espera y podremos ver la mano y la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. No tengamos preocupación por hacer grandes alardes externos ni de que la gente piense esto o aquello por cómo nos ve, sino que dejemos que la presencia de Dios que está en nosotros sea la que traiga el testimonio de que Él vive en nuestra vida. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.
Tengamos una pequeña oración. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cómo pudiste escoger, Señor, a personas como nosotros, tan fallidas, tan débiles, para hacer morar tu gloriosa presencia. Te damos gracias hoy día por eso, por tu gloriosa presencia en nosotros. Y oramos, Señor, para que la señal de que tú estás en nosotros se pueda manifestar en una vida humilde, en una vida sobria. Y gracias porque tú nos cuidas y nos proteges todo el tiempo con tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.